hasta por 5 minutos quienes representen a cada uno de los diversos grupos parlamentarios. En primer término, se le concede el uso de la palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse al asunto antes mencionado. Con su permiso, señor presidente, estimadas senadoras y senadores, el día 19 de febrero se celebra una de las fiestas más importantes del calendario cívico nacional, el Día del Ejército Mexicano. Este 2014 festejamos 101 de la creación del Ejército Constitucionalista, origen del actual Ejército Mexicano. Celebramos entonces a un ejército nacido de la Revolución Mexicana, de la Constitución, un ejército que ha construido a la nación mexicana junto con el pueblo. La historia y la teoría política establecen que la nación, a través del Estado, tiene como uno de sus ejes fundamentales, junto con la hacienda pública, al Ejército Nacional. En el caso mexicano, todo el siglo XIX se caracterizó por la incapacidad del Estado para construir una nación a lo largo de todo el territorio frente a los cacicazgos locales y regionales. El porfiriato logró establecer un periodo de poco más de 3 décadas de cierta estabilidad política, pero con un gobierno emanado del fraude electoral, el sometimiento de los poderes legislativo y judicial, la eliminación de la disidencia que solo favorecía a los amigos del régimen y a sus cómplices, vinculados todos a los intereses extranjeros. Era total una dictadura. La Revolución Mexicana fue un movimiento de resistencia social masiva, popular, democrática, federalista y libertaria, compuesto por ciudadanos de distintos estratos sociales. Su victoria puso fin al largo régimen de Porfirio Díaz. El actual ejército mexicano nace formalmente como respuesta a la traición antipatriótica de Victoriano Huerta, consumada con el asesinato del presidente Madero. Mientras esto pasaba, acontecía en la capital nacional, el gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, convocó al Congreso de su estado y emitió el decreto que es la base legal del actual ejército mexicano. De este documento surgió un ejército cuya principal característica fue su origen popular, por ser integrado por ciudadanos armados, liderado por jefes improvisados que se unieron a Carranza, gente del pueblo. El propósito de este levantamiento popular, que se convirtió en una revolución, fue luchar por restablecer el orden constitucional quebrado por la dictadura de Huerta y sus cómplices. Este fue el inicio del segundo periodo de la Revolución Mexicana, la constitucionalista. Paulatinamente se fueron aglutinando las fuerzas revolucionarias alrededor de Carranza, quien emitió el Plan de Guadalupe, donde ratificaba el desconocimiento del traidor Huerta y la creación del Ejército Constitucionalista. Así, el Ejército Constitucionalista se fue fortaleciendo con la incorporación espontánea de distintos sectores del pueblo mexicano. Surgieron ahí grandes héroes nacionales como Villa y Obregón, conformado una gran fuerza popular que derrotó al ya ilegítimo ejército federal del dictador Huerta, quien tuvo que renunciar. La revolución constitucionalista había triunfado. Con esta victoria se abría una nueva etapa de la Revolución Mexicana, donde el ejército constitucionalista quedó como la única fuerza armada del país, con carácter de nacional, y desde entonces, a lo largo del último siglo, ha sido el principal respaldo de las instituciones nacionales. Esto se consolidó con la promulgación en la Constitución de 1917 al transformarlo en un ejército nacional.
Desde ahí hasta nuestros días, el Ejército Mexicano se ha profesionalizado, modernizado y consolidado la institucionalización de todo su personal. El Ejército Mexicano Nacional cambió su denominación a Ejército Mexicano en 1948 y, como un reconocimiento a su importante labor en beneficio de la patria, se creó el Día del Ejército en 1950, con la misma fecha en que fue creado, y es reconocido en diversas leyes y ordenamientos jurídicos. En fin, el 19 de febrero se festeja el Día del Ejército Mexicano como una fecha solemne de la nación año con año. En esa celebración, el Instituto Armado aprovecha la ocasión para ratificar su compromiso de servicio y lealtad con el pueblo mexicano y sus instituciones. El Ejército Mexicano lo encontramos en los estados a donde hay huracanes, a donde hay problemas, ahí está presente el Ejército Mexicano. Hoy día, frente a las condiciones que enfrenta el pueblo mexicano, del que emana este ejército, no debemos olvidar su carácter nacionalista, popular, democrático, pluralista y sobre todo que emana de la Revolución Mexicana. Por ello, aquí en el Senado de la República hay una placa que honra y venera a nuestro glorioso Ejército Mexicano, a sus 100 años de existencia. Muchas gracias. Gracias, senadora Marta.